Muy buenos días, amada iglesia. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo en esta mañana. Le agradecemos a nuestro Jesús, a nuestro único Señor y Salvador, que fue el único que pudo montarse en un madero y pagar nuestros precios de nuestros pecados. Él, el mismo Señor que nos redimió, Señor, y hoy nos hizo parte de su pueblo. Hoy nos hizo, Señor, y nos puso vestiduras sacerdotales. Hoy te clamamos a ti, hoy que es domingo, Señor, te pedimos, Señor, que sea, Señor, llenando, Señor, esta atmósfera, Señor, de tu presencia, de tu alabanza, Señor, de tu adoración, Señor. Tener pasión por las almas, Señor, predicar, Señor, lo a grito entero, Señor, tu amor, tu precio, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que seas tú encontrándonos, Señor, con nosotros, Señor, en intimidad, Señor, cada día, cada mañana, Señor. Te anhelamos profundamente, Jesús. Anhelamos, Señor, cada detalle de ti, Señor. Todo lo que haces en nuestra vida, Jesús, hoy lo ponemos delante de ti, Señor. Cada año que pasamos contigo, Señor, y no nos damos cuenta de todos los detalles, Señor, que tú nos ofreces, Señor. Gracias, Rey de Reyes. A ti te debemos toda la gloria, toda la honra, Señor. Todos para ti, Señor, porque somos creados para adorarte a ti, Señor. Oh, amado Rey, gracias. Recibe, Señor, recibe nuestra alabanza hoy, Señor. Gracias, Dios. Necesitamos, Señor, de ti, de tu Espíritu, Señor, en nuestra vida. Que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndenos una vez más. Sorpréndeme una vez más. No nos conformamos, Señor. No me conformo, Señor. Queremos más de ti. Eres todo lo que quiero, quieres vivir para Oh, amado Rey, gracias. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Déjame estar junto a ti, mi Jesús. Sorpréndenos hoy, Señor. Oh, Jesús, gracias. Soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Hermoso que estás aquí, Gracias, Jesús. aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que quiero, eres vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Una vez más. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia.
porque queremos agradarte, porque queremos estar contigo eternamente, Señor, en tus bodas, Padre, en tu reino, Señor. Solo, Señor, necesitamos un corazón para ti, un corazón, Señor, dispuesto, Señor, a servirte, a obedecerte, Señor, y a agradarte, Señor. Oh, gracias, Jesús, gracias, Rey. Encuentro libertad en tu presencia. Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, Jesús, Correremos solo hacia ti. Gracias, Rey. el cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Y amamos tu presencia, oh Dios. Y amamos tu presencia, oh Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Hoy, Señor Jesús, Correremos hacia ti. dígaselo al Señor. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios.
que te necesitamos, Señor. Cada día de nuestras vidas, Señor. Cada mañana, Señor, para irnos, Señor. Al despertar, Señor, necesitamos de tu palabra, de todo, Señor. Oh, gracias, Padre. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Gracias, Señor Jesús. Sin temor nos acercamos a ti. Porque, Señor, tu sangre nos limpió, Señor. Tu sangre, Señor, fue lo único que pudo pagar nuestros pecados y nuestra salvación. Hoy, Padre, te pedimos que impartas de tu gozo en nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos de verdad lo creen? ¿Quiénes trajeron sus instrumentos? Una vez yo le pedí un instrumento al Señor. Yo le dije, Señor, regálame un instrumento. Y Él ahí mismo me contestó y me dijo, yo te regalé tu voz. Así me dijo. Tu voz es el mejor instrumento de adoración. Amén.
créalo, cántelo, dánselo, pero hágalo con alegría. No se olvide quién es Él. Él fue el mismo que hizo cruzar a su pueblo por un mar. ¿Eso quién lo hace? Solo Dios. Es el mismo que usted cada mañana usted le pide, Señor, tal cosa. Es el mismo que sostuvo a su pueblo tanto tiempo en un desierto. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Amén. Créalo, dánsele, hágalo con alegría, con gozo, que es para el Rey. Amén. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra todo. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar, que los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, que los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. Allá quedaron. Sí, Señor. La 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 Los muros caen y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. Los muros caen y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. Y el Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, toca la trompeta. Gracias, Señor. Hoy te dedicamos, Señor, todo, Padre, porque sabemos que nos llevas a otra dimensión, Señor. Oh, gracias, Padre Jesús. Oh, amado Rey, recibe, Señor, recibe nuestra alabanza, Señor. Canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas Para Cristo. Vive para siempre. Él es el Rey. Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Vive para siempre. Él es el Rey. Eso es, vamos. Gracias, Señor.
Yo voy a ir a otra dimensión. Yo voy a ir a otra dimensión. Yo voy a ir a otra dimensión. Yo voy, porque grande son tus obras, Dios. Oh, sí, Tu poder eres maravilloso. maravilloso. Oh, Jesús, cielos y tierra su nombre glorificar. Porque grande son tus obras, tu poder maravilloso. Cielos y tierra su nombre glorificar. Yo voy a ir a otra dimensión. Créalo. Yo voy a ir a otra dimensión. A la dimensión de fe. Yo voy a ir a otra dimensión. Yo voy. Yo voy a ir a otra dimensión. Yo voy a ir a otra dimensión. Yo voy a ir a otra dimensión. Yo voy. Porque grandes son tus obras, tu poder maravilloso. Cielos y tierra su nombre glorificar. Porque grande Son tus obras, tu poder maravilloso. Cielos y tierra su nombre glorificar. Glorificar, glorificar, glorificar. y hacemos fiesta, fiesta del Señor. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta fiesta del Señor. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta fiesta del Señor. Te agradecemos, hoy te agradecemos, Señor. Nos alegramos, hoy alegrémonos todos los hermanos, hoy nos congregamos y hacemos fiesta, fiesta del Señor. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta fiesta, fiesta del Señor. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta fiesta, fiesta del Señor. Hacemos fiesta, fiesta del Señor. Celebramos fiesta del Señor. Y aquí hay una fiesta, fiesta del Señor. Bueno, muy buenos días a todos, familia de Cielos Abiertos y familia virtual en
en Colombia y en las naciones, hasta donde esté llegando esta señal, donde usted esté hoy, bienvenido a esta transmisión en vivo. Quiero agradecer al Señor primeramente y quiero pedirle al Señor que por su Espíritu Santo nos dé una palabra hoy para poder compartir con usted en esta mañana y que sea de mucha bendición. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Damos a ti la honra y la gloria porque tu palabra permanece para siempre, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das sentido de pertenencia a ti, Señor, y porque esta relación, Señor, que hemos iniciado contigo hace unos años atrás, Señor, tiene trascendencia por la eternidad. Señor, tú nos guiarás más allá de la muerte. Hoy bendigo cada persona que se está conectando, Señor. Hoy bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo su familia, donde se encuentren, Señor. Que la cobertura de Dios, que la protección de Dios esté sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, qué bendición poder compartir la palabra de Dios con ustedes hoy domingo y llegar hasta donde usted se encuentra con la palabra del Señor y con esta bendición que es la tecnología que nos acerca, a pesar de que estemos en lugares bastante alejados uno del otro. Primero nos une esta fe común que es a través de Jesucristo y pertenecer a su cuerpo, que es algo maravilloso. Hoy quiero hablarles acerca de la vida de Sansón, que es una historia actual, es una historia excelente que nos muestra cómo poder caminar con Dios, cómo no confiar en su corazón. Recuerda que la Escritura dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice, ¿quién lo conocerá? Dice el Señor, yo, el Señor, que escudriño la mente y el corazón. Solo Dios conoce nuestro corazón, solo Dios conoce, pero el corazón a muchos de nosotros nos ha engañado. Así que mi consejo es, no confíe en usted, no confíe en sus instintos, no confíe en sus pensamientos, no confíe en sus impulsos. Crea en el poder del Señor y en su palabra para siempre, ¿sí? Sansón y la vida de Sansón estuvo rodeada de muchos altibajos, de muchas, ¿cómo decirlo? De muchas inseguridades. Sansón representa a aquel creyente moderno, engañado por la teología moderna, por predicadores modernos que quizá le decían, sabes que Dios te ama de forma incondicional, ¿sí? Porque hemos escuchado una frasecita famosa que aún muchos creyentes, es más, hasta muchos predicadores la hablan y la dicen, muchos conferencistas y muchos predicadores dicen una frase que suena bonito, pero que es un engaño para nosotros mismos, un engaño para el corazón, y que muy seguramente Sansón lo creía, porque ¿y cuál es esta frase? Yo creo que usted ha escuchado esa frase que dice que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, ¿sí? Y también hablar del amor de Dios como de forma incondicional es como distorsionarlo, porque la Biblia muestra cómo es el amor de Dios, ¿sí? Por eso Sansón representa a aquel creyente que, aunque le predicaron la palabra, que aunque aceptó a Cristo en su corazón como Señor y como Salvador, realmente casi nunca lo siguió, porque Sansón representa a aquel creyente que no era gobernado por el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:14, que dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero Sansón no era gobernado por el Espíritu Santo. Sansón era gobernado por otro espíritu y era su carne, por sus pecados. Por aquí en el capítulo 14 del libro de Jueces dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a sus padres.
y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta, sí, porque ella es la que me agrada. Así que representa aquel creyente que, aunque le quiere servir a Dios, aunque tiene un ministerio, se puede fijar en alguien del mundo, algo de lo cual Dios nos advirtió que no deberíamos ser así. De hecho, la escritura dice la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero Sansón representa aquel creyente moderno que queremos beneficios de Dios, pero no queremos deberes para con Él. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos responsabilidad para con Dios y con su obra. Entonces Sansón tomó esta mujer, finalmente el padre terminó quitándosela. Bueno, pero por aquí más adelante quería ver algo. Dice capítulo 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía del Señor, porque Dios buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban en Israel. Así que a pesar de que el pueblo hebreo es el pueblo del Señor, estaba siendo dominado por los filisteos, y Dios quería liberarlos de aquel yugo de esclavitud. Así que Sansón no era aquel creyente que escuchase la voz de Dios. Más bien la voz que Sansón escuchaba era su propia voz, su propia voluntad. Sansón no era guiado por el Espíritu Santo, más bien sus impulsos lo gobernaban. Y Dios usó estos impulsos de Sansón para libertar al pueblo de Israel. El padre de la mujer que él tomó posteriormente se la quitó a él y se la dio a otro. Y Sansón tomó venganza de los filisteos, destruyó todos sus cultivos, destruyó todas sus cosechas. Y cuando los filisteos preguntaron que este hombre hebreo por qué había hecho esto, simplemente le dijeron: porque su padre le quitó a su mujer y se la dio a otro. Así que los propios filisteos le quitaron la vida a aquella mujer y a su padre. Y Sansón por eso decidió vengarse. ¿Y sabe qué? Dios comienza a usar estos impulsos carnales en Sansón para juicio contra el pueblo filisteo. Y por aquí más adelante, entonces en el capítulo 15, versículo 8, dice, bueno, en el 7 dice: entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etán. Así que Dios usa los impulsos, la carne, la ira, el resentimiento y el odio de Sansón para traer venganza contra los enemigos del pueblo de él. Pero Sansón no sabía que indirectamente Dios lo estaba usando. Más adelante nos dice la palabra del Señor. Bueno, y Sansón hace esta clase de vida. Sansón hace esta clase de cosas impulsado por su carne. Sansón era un creyente, pero no era un creyente normal. Pero por encima de todo esto, la unción de Dios permanecía con él, el poder de Dios permanecía con él, el respaldo de Dios estaba sobrenaturalmente sobre Sansón. ¿Sabe que de Sansón se han hecho películas? Incluso hay quienes lo han comparado con Hércules, que Hércules fue un personaje que no existió. Más bien fue una invención de la mitología griega, a diferencia de Sansón, que quedó registrado en la palabra de Dios. Y Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán.
Así que Sansón tuvo una habilidad única dada exclusivamente por el Espíritu Santo, y esta habilidad consistía en una fuerza sobrenatural. Este hombre, este varón, con su fuerza sobrenatural destruía ejércitos. Y aquí en el verso 8 dice, del capítulo 15, dice que hizo una gran mortandad entre los filisteos. Más adelante, bueno, quisieron capturarlo, y como los propios hebreos estaban siendo sometidos por los filisteos, qué tremendo, el propio pueblo de Dios quiso arrestar a Sansón y entregarlo a los filisteos, porque le temían a los filisteos, Entonces es así como Sansón se hace atar por ellos, y cuando los filisteos lo capturan y se lo llevan, dice la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, y destruyó como si fuese nada, ¿sí? Las cuerdas o las ataduras que le habían con la que lo habían atado. Dice que soltándose de ellas, este hombre toma una quijada de burro, ¿sí? La cual usó como arma. Estaba un asno, un burro muerto que estaba allí, le quitó la quijada y esta le sirvió como espada. Mira, Sansón tenía la habilidad que Sansón tenía era matar. Sansón quizá no hablaba bonito ni era elocuente, ¿sí? Sansón fue un hombre que Dios utilizó en una época para librar al pueblo de Israel. Dios hoy tiene otros métodos. Fue un método que Dios usó en ese entonces, y la unción que le dio a Sansón fue única. Pero ¿en qué consistía la unción? ¿Sí? Dios le había dado instrucciones previas a sus padres de cómo Sansón debía ser criado, cómo Sansón debía ser dirigido desde muy pequeño, aún con su cabello, ¿sí? Que era nazareo. Su cabello nunca debía haber sido cortado. Y entonces, pero aparte, sus padres le inculcaron la palabra de Dios, la cual él comenzó a quebrantar desde su juventud. Por aquí en el versículo 14 dice, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu del Señor vino sobre él. Dice, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Una cosa es que usted y yo lo leamos, y otra cosa verlo en escena, ¿sí? Como un hombre como este pudo matar en corto tiempo a más de 1000 soldados. ¿Acaso qué pasó con los filisteos? Estaban amarrados. Claro que no, eran hombres de guerra, eran hombres victoriosos, eran hombres que habían logrado someter al pueblo de Israel bajo su yugo, y Dios estaba usando a Sansón, pero Sansón se basaba en que cuando él pecaba no pasaba nada. Sansón representa la vida de aquel creyente que desobedece a Dios, aquel creyente que dice, no, a mí me dijeron que la salvación nunca se perdía. Sansón representa aquel creyente que dice, mi pastor me enseñó que una vez yo acepte a Cristo, yo ya no puedo perder mi salvación, así que yo haga lo que haga, yo soy de Él, ¿sí? Mire, yo he escuchado en estos días personas que aún sobrevivieron del COVID, que pasaron momentos muy difíciles, pero ellos no llevan una vida agradable delante del Señor. Y aún así ellos decían, no, es que Dios me libró porque Él está conmigo. Y creo que es una falsa seguridad el pensar que si yo salí bien librado de cierta circunstancia, de cierto dolor, es porque mi vida es agradable delante de Él. Y claro que no siempre es así.
quizá mucha gente ha sido librada por la oración de familiares, de amigos. Eso no indica que nuestra vida sea agradable delante del Señor. Y es que una cosa, yo quiero que entendamos bien en esta mañana, y es que una cosa es ser respaldados por Dios, querido hermano, y otra cosa es ser aprobados por el Señor. ¿Sabe que Dios siempre respaldó hasta donde pudo a Sansón? Aunque Sansón no fuese aprobado por el Señor. ¿Sí? La palabra estaba clara, la Biblia es clara, y Sansón comenzó a quebrantarla una y otra vez. ¿Sí? Y Sansón cayó en el error de decir, como mucha gente dice hoy, yo hago esto y le pido perdón a Dios, y como Él es tan bueno, porque a mí mi pastor me enseñó que el amor de Dios es maravilloso. De hecho lo cantamos en aquel cántico antiguo que dice que el amor de Dios es maravilloso, dice que más ancho que el mar, que más alto que las estrellas, que más profundo que el mar. Y eso nos hace ver que como que yo puedo hacer y deshacer, y como Dios me ama tanto, siempre me va a respaldar. ¿Sabe? Yo le digo algo. Ese era el evangelio, esa era la teología que estaba manejando Sansón. ¿Sí? Una teología de salvos siempre salvos. Una teología de que Dios, tú dijiste que ibas a estar conmigo por siempre. ¿Sabe que Dios nunca dijo eso? He visto creyentes como sacan este versículo y lo tuercen para su propia conveniencia. El Señor dijo en una ocasión, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Sí? Y muchos creyentes desobedientes al Señor, que no son discípulos, que no obedecen, que desafían la autoridad de Dios en sus vidas. Cuando tienen problemas dicen, Señor, tú dijiste que estarás conmigo por siempre. No, Dios nunca dijo eso. ¿Sabe cuándo Dios dijo que Él estará con nosotros todos los días? Cuando envió a sus discípulos a la gran comisión. El Señor los envió, les dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he enseñado. Y ahí sí dijo, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Sí? Entonces no podemos usar la palabra y sacarla y pretender que Dios tiene que cumplirla en mi vida, aunque yo llevo una vida de desaprobación delante del Señor. ¿Sabe que esto fue lo que hizo Sansón? Entonces, por aquí en el capítulo 16 de Jueces también, él estaba acostumbrado a ver el respaldo del Señor. ¿Sí? Dice que en una ocasión lo ataron, o más bien él se dejó atar, lo ataron. Sí, él se dejó. Sabe que hay veces nosotros mismos vamos a cometer cosas pensando que vamos a salir bien librados. En una ocasión dice la escritura que a él lo ataron y él rompió rápido esas ataduras. Mire, las puertas de entrada a una ciudad no son como las puertas que vemos hoy, sino que las puertas en aquella época, como era, hay veces ciudades fortificadas, encerradas por todo lado, con unas 2 o 3 puertas principales, eran puertas inmensas, puertas que pesaban demasiado. Y Sansón, como si simplemente fuese un costal o algo, las levantaba y las cargaba al hombro y las llevaba kilómetros. Eso, y esto hacía que Sansón desarrollara en su intelecto, ¿sí? Ataduras y argumentos en su cabeza de que él siempre iba a contar con el respaldo de Dios. Mi hermano y mi amigo, si usted camina con Dios, Dios va a caminar con usted. Pero si usted y yo algún día le damos la espalda a Dios, Dios no va a dar la espalda a nosotros. Hay un refrán popular en el mundo que dicen que el que peca y reza empata. ¿Sabe que esta teología falsa se está infiltrando dentro del pueblo de Dios? ¿Sí? Obviamente no con esas palabras del que peca y reza empata, sino más bien de que no importa lo que tú hagas, el Señor te ama y el Señor te va a respaldar porque tú eres escogido. ¿Sí?
esa teología de predicadores en canales internacionales diciendo que la salvación no se pierde. Tenga mucho cuidado porque esa era la teología de Sansón, ¿sí? Por aquí en el capítulo 16 dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y echaron toda aquella noche y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Yo considero y creo que estas puertas se quedaron ahí para siempre, porque él las llevó hasta un monte. ¿Y qué tecnología en aquel entonces podría levantar una puerta junto con sus pilares y sus cerrojos? Quizá ninguna. Así que esta gente quizá tuvo que hacer unas puertas de nuevo. Pero ¿por qué les cuento esto? Para que notemos cómo era el respaldo de Dios sobre la vida de Sansón. Quizá usted y yo nunca hemos recibido el pago de Dios por nuestros pecados. Y cuando no ocurre eso, eso nos hace malentender que Dios pasa por alto su maldad y la mía. Pero yo quiero decirle algo, ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la palabra de Dios. Ese no es el Dios que la Escritura dice. ¿Sí? Una teología moderna dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Sabe que usted por ninguna parte de la Biblia encontrará eso? Más bien usted encontrará textos en la Escritura donde dice que el que practica tales cosas no podrá entrar al reino de los cielos. Y yo quiero decirle algo. Mucha gente que ha muerto por esta crisis del COVID ha ido al infierno y quizá eran creyentes. Mucha gente que caminaba en desobediencia a Dios pudo tener el tiempo de arrepentirse y volver a Él. Pero Sansón representa al creyente que distorsionaba la gracia, porque aunque mucha gente piensa en la gracia como una libertad para pecar, yo quiero decirle algo. La gracia no nos exime de la responsabilidad de obedecer a Dios en nuestra vida, ya que no en el Antiguo Testamento para que lo malinterpretemos, sino aún en el Nuevo Testamento la Escritura nos dice: seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Y yo pregunto para aquellos que aseguran que la salvación no se pierde, que aquellos que aseguran que usted una vez aceptó a Cristo, usted ya es salvo y que nadie le va a quitar eso, ¿dónde quedan estos versículos acerca de la santidad? ¿Sí? Así que una teología moderna como la teología que Sansón creía solamente en su cabeza y en su corazón distorsionada, una teología extraña que no es la misma de la palabra de Dios, a Sansón le decía que si él podía hacer y deshacer con los filisteos, es porque Dios estaba con él. Y por eso yo le ratifico, una cosa es que Dios le respalde y otra cosa que usted sea aprobado por el Señor. Finalmente, conocemos este desenlace fatal de Sansón, porque él no solamente era un hombre que tenía que usaba el sexo como un ídolo en su vida. Sansón tenía serios problemas con el pecado, con el sexo opuesto, quizá con la pornografía si fuera un creyente de esta época. Quizá usted va a la iglesia pero lucha con la pornografía, o quizá usted ni siquiera lucha con ella porque usted piensa que está bien. Alguien creyente me decía, un creyente hablando con alguien hace un tiempo me decía, pero es que pastor, yo con la pornografía no le hago daño a nadie. Decía esta persona que usaba la pornografía para autocomplacerse.
pero yo trataba de explicarle que eso lo alejaba de Dios, ¿sí? Un creyente que consuma pornografía puede ser un futuro violador. Así que si usted tiene esta clase de ídolos y lucha con ellos, por favor deshágase de ellos, porque Sansón no lo hizo. Sansón tiene un libertinaje en su cabeza y en su corazón que lo llevaba a tomar mujeres que no le correspondían. Y finalmente terminó enamorándose de una principal de los filisteos llamada Dalila, una mujer que la Biblia muestra que era muy hermosa, una mujer de hermoso cuerpo, pero también con costumbres extrañas de dioses paganos, que así como a Salomón, que la Biblia dice que la cantidad de mujeres que tuvo desviaron su corazón de Dios, ¿sí? Y terminaron haciendo que este hombre viviera en apostasía y en rebeldía contra el Señor. Y esta mujer trató de seducirlo y él obviamente se dejaba, y Sansón quebrantó los principios del Señor. Pero ¿sabe qué decía Sansón? Dios me va a sacar de esta. Él me perdona. Yo voy a cometer esto y yo después le pido perdón a Dios, porque en la iglesia me dijeron que Dios es un Dios de amor. Pero pocos predicadores dicen que Dios también es fuego consumidor. Entonces, yo quiero decirle algo. Sin arrepentimiento no hay perdón de los pecados. No pensemos, querida familia, queridos hermanos, que el vivir en desobediencia contra Dios, simplemente quizá mandar una ofrenda, ¿sí? Para tratar de decir que no, Él me va a respaldar, Él va a estar conmigo porque yo ofrendo. No, las cosas no son así. A Dios no lo compramos con dinero. Dios conoce lo que hay en el corazón de nosotros. Así que Dalila una y otra vez instigó a Sansón para que le revelara cuál era el secreto de su fuerza. Esta mujer estaba siendo pagada por los enemigos del pueblo de Dios. Así que tenga cuidado, que quizá la persona que usted frecuenta sea un enemigo de Dios y sea enviado por Satanás, ese que piensa que va a ser el amor de su vida, o esa que usted piensa que usted puede traer a la iglesia, pero que usted está quebrantando ese principio de Dios. Mire, Dios está buscando gente que lo ame a Él de forma incondicional, pero obviamente Sansón nunca lo fue. Así que Sansón le decía a ella, a Dalila: si me ataren con tal cosa, mi fuerza se acabará. Así que lo dormía, lo sedaba y lo amarraba, como decía eso, y le gritaba: Sansón, Sansón, despierta, despierta. Y él se levantaba y rompía esas ataduras como si nada, una y otra y otra y otra vez. Pero Sansón nunca quiso cortar con el pecado. Sansón decía: todavía no, después voy a disfrutar otro poco y después lo voy a hacer. Y sabe que muchos piensan que la gracia es una ocasión para poder pecar contra Dios y salir bien librados. Y tristemente Sansón vivió las consecuencias de llevar una vida desaprobada por Dios, pensando que la unción era la aprobación de Dios. Escúcheme bien, la unción viene para los milagros, para predicar, para enseñar, para hablar. No es por causa nuestra. Esa unción viene por causa de la gente que va a escuchar la palabra de Dios. El respaldo que Dios tenga sobre un predicador, sobre un profeta, sobre un evangelista, no es por causa de él, es por causa de la gente que le escucha. Y la unción que reposa sobre nosotros no es aprobación de Dios, es respaldo de Dios. La aprobación de Dios que viene para vida eterna viene con la intimidad, con el arrepentimiento, con la santidad. Porque yo tengo que decirle a usted de parte de Dios que usted puede ser usado por el Señor, usted puede tener tremendo ministerio, puede ser usado en milagros, Dios puede que le respalde milagrosamente, y eso no indica que sea una señal de la aprobación de Dios en su vida. Por eso le digo, para ir concluyendo, Sansón fue respaldado por Dios, pero no fue aprobado por él mismo. Entonces, por aquí en el versículo, bueno, en el capítulo 16 muestra
para ir concluyendo cómo una y otra vez Dalila lo instigaba. Y por aquí en el verso 18 dice, desde el 17, dice que Sansón le descubrió pues todo su corazón. Tenga cuidado usted a quien le descubre su corazón. Tenga mucho cuidado con eso. Dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabello llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre. Mire que ahí sí, escúcheme esto, a Sansón ahí sí se acordó que él era escogido por Dios. Le dijo a aquella mujer filistea, yo soy nazareo de Dios, y nunca navaja pasó por mi cabeza. Si me fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como cualquier persona. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en sus manos el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Ese fue la ruina de Sansón. Pensar que si Dios una vez lo libró, lo iba a librar las siguientes veces. Yo le voy a decir algo. Hay gente que me está viendo que Dios los ha librado una y otras veces de su maldad y de su pecado. O nos ha librado. Y eso nos hace engañar pensando que Él nos seguirá librando por siempre. Y que podemos desobedecerle a Él. Dice, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Oiga, ¿usted se imagina lo grave de esto? Ya Dios no estaba con Sansón. Escúcheme, y no era por el cabello, era un pacto. Porque cuando Sansón le dijo, si me cortan el cabello, le estaba descubriendo su corazón al enemigo. Entonces dice, él no sabía que Dios se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. ¿Qué significa esto? Que una persona que peca contra Dios pierde la visión. Una persona que quería servirle a Dios, que quería un ministerio, que quería muchas cosas, una vez que peca contra Dios, el enemigo le quita la visión. A Sansón se los quitaron literalmente, pero espiritualmente el creyente es enceguecido. Una persona que pensaba en lo sobrenatural de Dios, en servirle a Dios, ahora simplemente se olvidó del ministerio y sirve al mundo por dinero, por llevar unos cuantos pesos a su casa. Hay gente que Dios le dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones, pero su pedir ahora es poder llegar a flote a final de mes pagando las cuentas. Si usted piensa que la vida es solamente pagar los recibos, hacer el mercado, usted ha perdido la visión, usted es corto de vista, como Sansón la perdió. Sansón dejó la gloria de Dios para vivir solamente para lo terrenal, para lo material. El enemigo le arrancó los ojos y lo quitaron uno de los bueyes que tenían allí en el molino y colocaron a Sansón, y Sansón tenía que moler, trabajar para el mundo porque le fue arrancada la visión. Amado hermano, ¿usted ha perdido la visión también? Mire que cuando Sansón lo perdió todo, dice que su cabello volvió a crecer y lo llevaban como espectáculo para el mundo. Un creyente que deja de ser sal se vuelve espectáculo para el mundo. Un creyente que pierde la visión de Dios comienza a ser escarnio para los del mundo. Mírelo. Y el que decía que era cristiano, mírelo ahí tomando en esa cantina. Aquel que decía que era creyente, mire, dejó a su esposa y se fue con otra.
Qué tremendo esto. Y somos espectáculo para el mundo cuando la unción es quitada de nosotros. Yo quiero que reflexionemos en esta mañana en esto. Porque Sansón se arrepintió cuando ya era demasiado tarde para él. Él le pidió a alguien que lo tenía ahí porque él estaba ciego, que lo llevara a los pilares del templo, de aquel, una especie como de plaza, una especie como de coliseo, y lo llevó. Ya su cabello había crecido de nuevo, pero fue para el final de sus días. Y él clamó al Señor y dice que se fue contra las columnas de aquel coliseo y se paró frente a ellas y comenzó a ejercer fuerza y las derribó. Y aquel día mató más filisteos que en toda su vida, pero él murió juntamente con ellos allí. Y murió un llamado. Sansón nunca nunca traspasó el legado a otros. Muchos que murieron por el COVID hoy, en este tiempo, ahí murieron sus sueños, porque ellos nunca se ocuparon de ordenar su vida con el Señor. Hoy comienza a ordenar su vida en el nombre de Jesús. Usted que fue librado de este flagelo del COVID, no es para que siga la vida que está viviendo, es para que usted le sirva al Señor. Padre, gracias te doy en esta mañana por esta palabra, que sea de bendición para tu pueblo, para tus hijos, y que nos perdone, Señor. Perdónanos y ten misericordia de nosotros, Señor. Ten compasión de nuestra vida. Padre, sana nuestra tierra, Señor. Permite que nuestra vida sea agradable delante de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Bueno, muchas gracias. Que el Señor le bendiga a usted que está conectado desde diferentes naciones y que esta palabra corra y tenga fruto en su vida en el nombre de Jesús. Chao, chao para todos. Bendiciones.